Bienvenidos amigos a una nueva edición de Tu Escuela al Día, el programa de televisión emitido por TVC de Cabrero que nos permite conocer todas las informaciones de nuestras escuelas y liceos municipales. Hoy vamos a conversar con Samuel Muñoz, psicólogo de la Escuela Enrique Sañarto Prieto de Cabrero, para hablar un poco de convivencia y tal vez algunos otros consejos que en este breve tiempo podemos obtener de un profesional que trabaja con la educación acá en Cabrero. Samuel, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, así que espero que sea una jornada muy entretenida e interesante para poder conversar con ustedes. Samuel, del tema convivencia hemos hablado mucho y quiero saber un poco tu punto de vista. ¿Qué pasó con los chicos después que regresaron de casi 2 años de estar en las casas y llegan al colegio, a la escuela y empiezan a haber comportamientos medio extraños? ¿Qué me puedes decir todo eso? ¿Qué es lo que has visto? Bueno, al menos la opinión mía es que la pandemia, sin lugar a dudas, influyó, ¿cierto?, en el comportamiento actual de nuestros estudiantes. Cuando empezó la pandemia se veía venir que las habilidades sociales y de interacción de nuestros estudiantes iban a tener un cambio, iban a sufrir algún cambio y, por qué no decirlo, también podían retroceder, ¿ya? Esto porque nosotros como seres humanos estamos llamados, ¿cierto? Somos seres humanos que debemos interactuar, nos vamos construyendo de esa manera en nuestra personalidad, en nuestro carácter, nos vamos formando de las diferentes interacciones, primero interactuando con nuestra familia, ¿cierto?, nuestro núcleo familiar cercano, y después nos vamos abriendo hacia otras interacciones, ya sea con nuestros pares, primos, ¿cierto?, compañeros de curso, que son fundamentales en nuestro proceso de desarrollo evolutivo y aportan mucha información valiosa para el desarrollo óptimo de nuestro ciclo vital. Ya. ¿Hay edades como más críticas donde se producen estos desarrollos, estos crecimientos, o el ser humano siempre está desarrollando estas habilidades? Bueno, en sí, nosotros como seres humanos, sí o sí, siempre nuestra carrera evolutiva está ligada a la interacción social. Nos permite asentar conocimientos que ya adquirimos de adultos, nos permite aprender a desarrollar un perfil de personalidad o un estilo de personalidad, pero sin lugar a dudas el elemento o el ciclo vital o el estadio, si tú quieres decirlo también, más importante es en las edades más tempranas, ¿ya? Por eso existen este tipo de conceptos de intervención temprana, estimulación temprana, ¿cierto? La escolarización pre-básica, ¿cierto?, que puede ser considerada como pre-kinder y kinder, que son contextos en donde el primer desafío que tienen que ir adquiriendo nuestros alumnos o los niños y niñas, ¿cierto?, es aprender a interactuar, aprender a desarrollarse, ¿cierto?, aprender habilidades de empatía, habilidades sociales blandas que se conocen. Entonces, ese sería como el estadio más importante, la primera infancia, la intervención temprana, la estimulación cognitiva temprana también influye y determina cómo va a irse desarrollando uno en el futuro paso a paso en los diferentes ciclos que siguen. Ya. ¿Y cuáles son las señales que ustedes se van dando cuenta que realmente alguien necesita un apoyo en particular? ¿Qué es lo que tú puedes detectar, por ejemplo? Bueno, lo principalmente, ¿cierto? Hemos tenido casos en donde nos hemos percatado de que a los estudiantes les cuesta ir volviendo a interactuar con otros. Los primeros días de clase fueron días en donde nosotros estábamos muy atentos, ¿cierto?, a cómo se desenvolvían, cómo llegaban. Por eso nosotros tuvimos aquí en la Escuela Enrique Sañarto Prieto un periodo bien largo de adaptación, que fue el primer nivel que fuimos abordando. Y se veía, ¿cierto?, en los recreos, el miedo, ¿cierto?, quizás de poder interactuar nuevamente con el compañero, el tema de aprender a hablar con las mascarillas, ¿cierto? Muchas veces cuando nuestros alumnos quieren interactuar no se entiende muy bien, entonces tienen que hablar más fuerte o intentar gesticular más con la mirada, que es como lo que más se ve, ¿cierto?, por el uso de la mascarilla. Entonces esas son como algunas señales que nosotros vamos viendo. Irritabilidad también se puede ir viendo en nuestros estudiantes. En realidad las señales son muy variadas, ¿ya? Y tienen que ver con recordar cómo interactuábamos antes. Entonces podríamos, para señalar algunas pocas, irritabilidad, sensación como de miedo, un poquito de aislamiento también y temor a atreverse a interactuar más. Actualmente ya eso no se ve, no se está viendo tanto, nuestros alumnos ya vemos que están más adaptados,
en ese sentido de la interacción, pero aún así quedan algunas otras huellas que son la tolerancia a la frustración, la tolerancia entre ellos mismos, el ir aceptando de nuevo las diferencias de cada uno, y que son las temáticas que nosotros a nivel de convivencia escolar vamos trabajando día a día y en conjunto con los profesores en un trabajo grupal, ¿cierto? En donde se van estableciendo lineamientos para ir superando este tipo de desafíos. Ahora, Samuel, dentro de tu expertise profesional, tú trabajas con los niños, pero tú también tienes posibilidades de, por ejemplo, de llegar al hogar, de conocer la realidad de ese niño, donde vive, de conocer la realidad de sus padres. ¿Tú tienes acceso a eso? Sí, la principal área de intervención de nosotros tiene que ver con un trabajo que yo considero que identifica la Escuela Enrique Sañartu Prieto, en donde nosotros ejercemos un trabajo sistémico, que eso significa que nosotros siempre involucramos una alianza positiva entre los apoderados, el estudiante y el colegio. Entonces, atacando este nivel sistémico de intervención, nosotros también podemos hacer, sí o sí hacemos entrevistas de apoderados, hacemos visitas al hogar también para ir conociendo las diferentes realidades y recabar la mayor cantidad de información posible, entendiendo, ¿cierto?, de que cada uno de nuestros alumnos tiene una historia personal importante y eso influye en la manera de interactuar con sus demás pares, con los profesores y en la manera de adquirir conocimiento importante en el proceso educativo. Ya. Oye, Samuel, y respecto al trabajo, por ejemplo, ustedes trabajan directamente con los profesores para el apoyo del trabajo que tú haces particularmente. ¿Es usual que se puedan ocupar también compañeros o el entorno social de los mismos niños para apoyarlos en este acompañamiento que ellos necesitan para poder adaptarse? ¿Eso se hace también? Eso también se va realizando de diferentes maneras. Una de las maneras que nosotros vamos utilizando mayormente, primero es en estas entrevistas que nosotros tenemos con los apoderados, ¿verdad? Identificar redes de apoyo que vayan propiciando un espacio para que los alumnos vayan alcanzando un desarrollo más óptimo, vayan fortaleciendo los aspectos positivos que ya tienen, utilizando elogios, por ejemplo, y digamos, aprovechando las habilidades que nuestros alumnos tienen para que vayan desenvolviéndose de la mejor manera. Y también utilizamos unas estrategias que son de psicoeducación hacia los apoderados de nuestros estudiantes, en donde se abordan las temáticas difíciles que vamos pesquisando, ¿cierto? Y le entregamos tips para que ellos vayan practicando en el hogar, vayan interactuando o entiendan cómo llegar de mejor manera con sus hijos para que la comunicación sea un aliado de nosotros. Tú trabajas, no trabajas, o sea, solo, pero porque trabajas con una colega, tengo entendido, tú formas parte de la dupla psicosocial. Exacto. Claro, como te comentaba, el modelo de nosotros para hacer intervenciones es sistémico, entonces el trabajo en dupla psicosocial es fundamental porque se abarcan realmente lo que son las variables socioeconómicas y socioemocionales a la par, a través de talleres, intervenciones individuales, entrevistas con apoderados, y ahí se va triangulando información, ¿cierto?, desde el área social, psicológica, con el equipo de profesores, con los apoderados, y así se va alcanzando una mejor intervención. ¿Y cómo es el protocolo? Por ejemplo, un apoderado, ¿puede llegar directamente a hablar contigo o tiene que hablar con el profesor y el profesor hablar contigo? ¿Cómo es el sistema? En sí el protocolo tiene sus flexibilidades, ¿ya? Lo ideal es que el profesor jefe pueda, ¿cierto?, tener entrevistas con sus apoderados, y estas entrevistas ella pueda pesquisar información o la solicitud propia del apoderado de que quiere la intervención o requiere la intervención mía como psicólogo o del equipo de convivencia en general, ¿ya? Pero a veces también hay cierta flexibilidad en donde uno ya conoce un historial, ¿cierto?, de un alumno, entonces ya va accediendo a esas intervenciones, coordinándolas directamente con el apoderado. Ya. Samuel, y yéndonos un poco a un tema un poquito más particular, que es el concepto del bullying, lo que hemos conocido como bullying. Detrás de ese niño que agrede, hay una historia, se interviene ese niño. ¿Qué es lo que sucede detrás de eso? De la experiencia que tú tienes, por lo menos en este tiempo trabajando en la escuela.
Sí, el bullying siempre ha sido una temática bien difícil de erradicar del sistema educativo en general, según mi percepción, pero es posible ir abordándolo de distintas maneras que incluyan, ¿cierto? Nosotros lo hacemos incluyendo talleres en los grupos de los cursos en donde se dan estos lamentables fenómenos, ¿cierto? Y también tratamos de dar una mirada integradora en donde consideremos, como tú decías, la historia que viene detrás de un alumno que realiza esta acción, y también en la persona que pasaría a ser como la víctima de este proceso de bullying. Entonces, se trata de abordar desde ese punto de vista, abarcar las dos esferas, el que realiza el bullying, ¿cierto? O un agresor pasivo o un agresor activo, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la violencia escolar, y también el alumno que resultaría ser como una especie de víctima. Y ahí entra de nuevo el modelo sistémico, que puede sonar un poco repetitivo, pero es fundamental porque tiene que ver con la triangulación de información, realidad de casa, habilidades de los padres que se fortalecen, habilidades del alumno que también se empiezan a fortalecer, se hace contención emocional también a las dos partes. Entonces consiste en un proceso bien largo, pero a la larga también trae buenas consecuencias. Toda esa información que tú manejas, que tú recibes de los niños, de los apoderados, me imagino que son informaciones que son privadas, esas no están abiertas para la comunidad. Exacto. Toda la información que se obtiene, ¿cierto?, en pesquisajes, en entrevistas psicológicas, en psicoeducaciones, siempre se maneja dentro de un contexto de confidencialidad y con el cuidado que requiere, ¿verdad?, para que los procesos sigan el camino más óptimo, no se caigan en procesos de revictimización, porque hay procesos de bullying que son muy catastróficos a nivel psicológico para los alumnos. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja la situación, hay que tener mucho tacto en ese sentido, de no revictimizarse frente a un fenómeno de esta magnitud, hacer harta contención emocional, propiciar espacios para que ellos se sientan protegidos, confíen en uno como profesional, confíen en que la escuela los va a cuidar, y para eso la confianza, esa alianza de confianza entre alumnos y apoderados y el profesional, en este caso yo, es fundamental. Sin eso no se logra un avance específicamente en esa temática de violencia escolar o de bullying, derechamente. Samuel, si algún apoderado que nos está viendo en este minuto o que ya obviamente te conoce, te ubica, que andas por ahí por la escuela, quisiera hablar contigo, ¿cómo te ubican? ¿Cómo es Lo principal, como mencioné un poquito anteriormente, es en las entrevistas de apoderados, las reuniones de apoderados, acercarse a la profesora profesora jefe, para que ella tome conocimiento, porque hay que respetar, ¿cierto?, lo que es el protocolo y el conducto regular. Ella informa, tiene cada profesor jefe o profesor en general del colegio tiene una ficha de derivación. Esa ficha de derivación se entrega al encargado de convivencia escolar, se analiza dentro del equipo de convivencia escolar para ver qué requerimientos tiene, qué recursos necesitamos para darle la atención prontamente, ¿verdad? Y llega netamente a mí como psicólogo, o se decide intervenir a nivel de dupla psicosocial, y nosotros nos contactamos inmediatamente con el apoderado dentro de los tiempos posibles. Esa sería como la manera. Hay otras veces en que los apoderados se acercan también directamente a secretaría, ¿verdad? Y a veces se hacen este tipo de flexibilidades, ¿cierto?, de poder atender lo más rápido posible, porque también estamos llamados a solucionar las dificultades o problemas lo más rápido que se pueda. Si el apoderado no quiere llegar a esa instancia, no quiere hablar tal vez con la profesora, no quiere hablar con ustedes, y quiere resolver el problema, tratar de abordarlo en la casa, ¿qué consejos tú le puedes dar a esa mamá, a ese papá, para que cuando notan que su hijo está medio extraño, que lo notan cambiado o lo notan medio complicado, cómo se pueden acercar a él? ¿Qué consejos nos puede dar? Así como tips del consejo del ferretero, así. Miren, yo por la experiencia que tengo desde el año 2017 a la fecha, ¿cierto?, lo principal es que los padres hagan el intento de involucrarse en el mundo que le interesa a su hijo. Ese sería el tips, el mejor tips que yo podría compartir hoy día. ¿A qué voy? Muchas veces, ¿cierto?, los padres, ¿cierto?, o mamás, ven que su hijo está todo el día con el teléfono, ¿verdad? Sí. Lo vemos que es cotidiano, el teléfono pasó a ser parte de compañía de nosotros. Pero muchas veces nosotros como padres podemos decir que no use tanto el teléfono, pero una alternativa distinta es saber a qué juego está jugando, de qué se trata el juego,
qué niveles tiene su juego, ha alcanzado logros con su juego. Y esas son cosas en donde uno se empieza a introducir en el mundo de mi hijo, y eso le llama la atención a los adolescentes o hijos de cualquier edad, y abre una puerta muy grande de confianza para iniciar una conversación y llegar de manera indirecta al foco que nosotros estamos detectando. Puede también ser con la música. En general, el tips que yo podría dar para hacer el resumen es involucrarse en el mundo de interés de nuestro hijo. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Por qué le gusta? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? Y eso de manera indirecta nos va a acercar a poder hablar con él o tocar un tema sensible. Sabemos que los adolescentes son un poquito herméticos con sus emociones, ciertos pensamientos, entonces de manera indirecta nosotros podemos llegar a instaurar una conversación amena, grata, desde el mundo interno de nuestros hijos hacia lo que nosotros queremos llegar. Buen dato, lo voy a poner en práctica porque yo tengo hijos chicos, así que... y son de teléfono, de videojuegos y esas cosas. Samuel, te quiero agradecer esta oportunidad que nos diste. Sabemos que estás muy ocupado, yo casi te arranqué de una reunión para poder conversar, pero era importante que pudiéramos abordar esto contigo y llevarnos algunos consejos que nos pueden ayudar seguramente a llevar, como dice, la fiesta en paz y entender un poco el mundo de los niños, que es bien complicado hoy día en este mundo tan tecnologizado. Así es bastante complicado, pero la comunicación es la base para toda relación, y nosotros como seres humanos, a cualquier edad, necesitamos tener un nivel de interacción social óptima y positiva. Así que la invitación a todos es que vayamos fortaleciendo estas habilidades de comunicación, ya sea en la familia, ya sea en el grupo de amigos, ¿verdad? Motivar a nuestros hijos desde los elogios, desde reconocer sus cosas positivas, para proporcionar una relación de afectividad positiva. Esa es la clave que hoy en día está faltando, ya sea como consecuencia de la pandemia, ya sea como consecuencia de la interacción familiar que podamos tener desde el pasado a la fecha, ¿verdad? Lo que nos va a contribuir a una buena relación es centrarnos en lo positivo y rescatar esas cosas positivas. Vale, 1.000.000 de gracias por haber estado hoy día con nosotros. Éxito en tus labores y bueno, para otra oportunidad, cuando tengamos más tiempo y mejor internet, podemos tocar otros temas de interés. Muchas gracias, Samuel. Esperemos que se pueda dar otra instancia de comunicación, ¿cierto? Porque estos temas son muy extensos para hablarlos de manera tan rápida, ¿verdad? Así que, nuevamente, muchas gracias por la invitación y espero de que nos volvamos a ver en otra instancia y con algunos otros tips que les puedan servir a todos en la casa. Ahí estamos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao.